Bien, ahora sí estamos grabando. Bueno, buenas noches para todas. Bienvenidas. Vamos a hacer entonces aquí la grabación y como les estaba diciendo ahorita, pues les recuerdo que estamos en la unidad número 3, que se llama Fórmulas, Funciones y Validación de Datos. Eh, Siendo así, pues la idea es que ya esté subida la unidad 2 completa, igual que la uno. Eso sería el taller y sería eh, la evaluación. ¿Listo? Ya con eso pues estamos trabajando en la unidad 3 y también pues sería finalizar la unidad 3 lo más rápido posible pues para subirla a la plataforma. Ya aquí iríamos por la mitad, iríamos en la unidad 3, son 5 unidades y ya pues solo nos quedarían 4 sesiones más para terminar el curso. Bien, entonces en este caso la guía de aprendizaje recuerden que les va a contar qué es lo que se ve en esta unidad exactamente. Por aquí abajito pues hay unos temas ya un poquito más desmenuzados de lo que se ve en la unidad. Y ayer habíamos visto pues cómo son las fórmulas, cómo se inicia una función, una fórmula, el símbolo que se utiliza para ese tipo de elementos y algunas operaciones pues muy básicas con símbolos matemáticos. La función de concatenar también la vimos ahí presente. Bien. Y una validación. También vimos cómo se validaban los datos para poder ingresarlos pues adecuadamente. En este caso vamos a empezar entonces con la función buscar b, aunque son varias funciones, realmente no alcanzamos a hacerlas todas. O bueno, de pronto sí. Realmente esta función de, por ejemplo, de minúscula, mayúscula, nombre propio, estos son relativamente fáciles, son relativamente cortas. Entonces, pues esas también se podrían probar. Pero aquí sí, digamos que lo más importante de todo esto y pues que les quiero contar es cómo funciona esta función que se llama buscar b y la lógica sí. Digamos que esas dos son las más complicaditas de entender, entonces nos vamos a centrar en esas dos. ¿Listo? Eh, Como siempre, pues hay documentos y videos de cómo se utilizan cada una de las funciones. Esos son también material de apoyo que tienen que mirar pues, para solucionar el ejercicio. Y el taller 3 o las cuentas, que ayer les había descrito cómo es el taller y qué es lo que toca hacer y qué toca tener en cuenta. Recuerden que hay una hoja del taller que es bastante importante porque ahí es donde está la búsqueda, que vamos a ver pues ahorita. ¿Listo? Bueno, y la evaluación final que es el cierre de la unidad 3. Bien, eh, digamos que esta es una descripción. Voy a abrir un momentico acá eh, la hoja de ejercicios que estábamos trabajando ayer, donde estábamos haciendo unos ejemplos. ¿Listo? Y estos son los ejemplos que estábamos haciendo ayer, validación de datos y la selección de las ciudades, miren acá. Bueno, esta era la parte que estábamos haciendo ayer. Y vamos a ir a la parte entonces de buscar B, que esa es una función pues bastante interesante de manejar. ¿Listos? Bueno, entonces, eh, ¿qué hace la función buscar B? Eh, Hay que tener un precedente con esta función y es que por allá en Office 2010 y por supuesto en la versión de Excel 2010, pues cambiaron la palabra. Entonces en esa versión, esa es la única versión eh, que la palabra pues se llama consulta B. ¿Sí? Esa V es de vertical y ya se van a dar cuenta porque se llama vertical. Entonces el resto de los Office o los de los Excel realmente, que son versiones distintas a la 2010, pues sí utilizan esa palabra buscar B. Bien. ¿Y para qué me sirve? Para buscar datos dentro de una matriz. ¿Listo? Una matriz es básicamente una colección de datos. Por ejemplo, lo que ustedes ven aquí abajito que dice cédulas, todos estos números son cédulas. Aquí los nombres, todos estos nombres pues aparecen aquí y todos estos apellidos aparecen en la siguiente columna. Si yo pues trato toda la información completa pues se llama una matriz.
Otros lo llamarán una tabla, ¿sí? Son términos pues muy parecidos. Tienen unas pequeñas variaciones, pero básicamente pues se refieren a cubrir toda esa información donde voy a buscar. En este caso, si este bloque es grande, supongamos que este bloque es donde voy a buscar, y digamos que aquí hay 3 columnas con información, ¿sí? Las mismas de abajo si quieren. La idea es que yo busque algo, ¿listo? Entonces tengo que tener algo que busco, ¿listo? Lo que busco pues tiene que estar aquí dentro de esta matriz, ¿listo? Eh, ¿Tiene que haber una fórmula? Sí, ahí es donde vamos a utilizar buscar B. Entonces la fórmula tiene que estar escrita ahí en algún lado donde yo quiero el resultado. Recuerden que las fórmulas de las funciones o las fórmulas de las operaciones, pues todo eh, digamos que se crea donde yo quiero el resultado, ¿listo? O sea que en ese espacio azulito donde dice fórmula, pues ahí es donde voy a querer el resultado, ¿listo? De la búsqueda. Suponiendo que esto, por ejemplo, son las cédulas, que estos son los nombres y que estos son los apellidos, ¿sí? Lo que yo voy a buscar, pues es eh, algo que está contenido acá adentro, ¿sí? Algo que está por aquí, aquí va a haber información, ¿listo? Cambiémosle un poquito el color este como para que se note que eso es como el encabezado, digámoslo así. Bien, buscar B, ¿qué hace? Buscar B, ¿sí? Va a empezar a buscar en la columna de la izquierda, ¿listo? Esa es la forma de buscar B. Él va a buscar en la columna izquierda. Entonces en esta columna que está como verde más clarito, que voy a cambiar a un naranja, ¿sí? Él va a buscar aquí. Entonces busca en la columna de la izquierda, ¿sí? Lo que yo estoy buscando lo va a buscar aquí en la columna de la izquierda, ¿sí? Y lo que yo necesite como resultado lo va a sacar de las otras 2 columnas, por ejemplo de la de nombre o del apellido. Entonces yo voy a buscar, por ejemplo, la cédula en la columna izquierda y voy a traer o voy a obtener como resultado, por ejemplo, el nombre, ¿sí? De esa persona la cual encontramos la cédula. ¿Listo? La búsqueda, ¿cómo se hace también en esta columna? Se hace de arriba hacia abajo. Entonces empieza en la parte superior y empieza a buscar en la celda 1, después empieza a bajar, empieza a bajar, empieza a bajar, ¿sí? Empieza a bajar hasta que él encuentre el resultado. Entonces siempre empieza desde la parte superior y empieza a desplazarse hacia abajo hasta que él encuentre lo que necesita. ¿Listo? Si está en la primera celda, pues bien, no necesita desplazarse más porque está en la primera celda, ¿sí? De esa columna. Si usted pone a buscar algo por acá en nombres o en apellidos, esta fórmula no le va a funcionar. ¿Listo? Solo funciona con la columna de la izquierda. Entonces, ojo con eso porque la búsqueda se hace es basada en la columna de la izquierda. ¿Bien? Bueno, por eso esta columna es supremamente importante. ¿Qué debe pasar en esta columna? Que los datos no se repitan. ¿Listo? No se repitan. Entonces, nada de lo que esté en la columna se puede repetir. Tiene que ser único. ¿Sí? Por ejemplo, los números de cédula. ¿Qué pasa con los números de cédula de todas las personas? Pues todos los números son distintos. ¿Sí? Entonces, los números que vamos a encontrar aquí, si son cédulas, por ejemplo, ¿sí? Pues tienen que ser únicos. ¿Listo? Que no se repita. ¿Por qué? Porque cuando yo empiece a buscar un dato, y ahorita vamos a hacer una prueba de esa falla, cuando él empieza a buscar un dato acá, el primero que encuentra es el que muestra. Y si yo por abajo tengo un dato repetido, pues entonces lo va a omitir, no lo va a encontrar o no lo va a mostrar, ¿sí? Y ahí ya perdemos un pedazo de información que podríamos haber buscado de otra forma. Entonces, importante que los datos no se repitan. ¿Listo? Eso sí es lo primero que toca mirar, que los datos no se repitan. Bien, ahora sí, vamos a ir aquí al cuadrito que está en la parte inferior. ¿Ven? Este cuadrito que está aquí. Si yo lo selecciono, este cuadrito, ¿sí? Empieza aquí en cédulas, en una esquina que es la E12 y termina en G21. ¿Sí? Recuerden que nosotros utilizamos 2 puntos para cubrir pues un rango bastante grande entre esas celdas. En este caso también funciona. Entonces si yo cubro todo esto, ¿sí? Y me quiero referir a esta información,
puedo decirle que es E12, que es la primera celda en la parte de arriba, hasta la última celda donde dice Farfán, que es G21. Entonces, esa es una forma de referirse a un rango bastante grande. Entonces, a eso lo llamamos un rango. Por aquí está escrito eh, el rango, ¿sí? Ese es el rango que tenemos en esa tabla. Y si yo escribo ese rango, pues, digamos, me refiero a toda la tabla completa. ¿Listo? ¿Qué otra forma tengo para referirme a la tabla? Regálame un segundo, voy a ir aquí un momentico porque creo que ya vi que eso está repetido. Voy a seleccionar un momento, sí, está repetido. Voy a eliminar este rango un momento, ese nombre, listo. Bien. Y ahora, ¿qué otra cosa puedo hacer? Yo me puedo referir a ese rango con estos dos valores, ¿sí? Con las dos celdas, con dos puntos y la celda final. O puedo seleccionar todo y después de que seleccione me voy a ir a la parte superior izquierda donde está el E12. ¿Sí? ¿Se acuerdan que allá está la ubicación de la celda E12? Y le voy a colocar el nombre que yo quiera. ¿Listo? Yo les recomendaría que fuera un nombre que me diga, pues, por ejemplo, algo relacionado con esa información que estoy seleccionando. En este caso, por ejemplo, le voy a poner empleados. Empleados. ¿Listo? Cuando escriba, presiono Enter. Y cada vez que yo me refiera a estos datos, ¿sí? Y los seleccione, miren que en la parte superior me aparece el nombre. ¿Sí? Me aparece empleados. De primeras. ¿Sí? Este productos es otro nombre que estoy utilizando en otro lado. Y esto que dice tabla 1, pues es otro nombre que estoy utilizando en otro lado. Pero empleados aparece. Entonces, cuando yo selecciono, él me aparece como empleados. Si selecciono menos, digamos que solo voy a seleccionar los títulos. Entonces mire que no aparece empleado. Tiene que ser la selección de todo. Y ahí sí aparece empleados. Entonces, la otra forma es con el nombre que yo le doy. Entonces el nombre se llama empleados. ¿Sí? Esa es una forma de referirme a los datos. Otra forma de referirme a los datos, pues es con el nombre que yo le doy. Cualquiera de las dos nos va a funcionar dentro de la búsqueda. ¿Listo? Bueno. Entonces, ahora sí, voy a mover un poquito para acá. Voy a borrar estos datos. Igual los vamos a hacer de nuevo, entonces no importa. Todo eso lo vamos a crear de nuevo. Bien. Por lo general, uno lo que hace es colocar un dato que busca. ¿Listo? Por eso ahí coloqué en un cuadrito aparte ID que busco, o bueno, aquí sería la cédula que busco. Pongámosle aquí cédula que busco. ¿Listo? Entonces uno casi siempre lo que hace es escribir lo que busca. ¿Listo? Yo quiero buscar el número de cédula tal. ¿Listo? Y ahí, cuando yo busco ese número de cédula, pues en otro lado, distinto, me aparece un resultado. ¿Listo? Bueno, eso es lo que casi siempre uno hace en las búsquedas. Escribe en un lado lo que está buscando y en el otro lado pues aparece el resultado. Entonces, aquí abajito vamos a colocar como resultado o vamos a encontrar básicamente o vamos a traer de esta tabla que está al lado izquierdo, vamos a traer el nombre. ¿Listo? Eso es lo primero que vamos a traer, el nombre. Entonces, ¿dónde voy a escribir el resultado? Aquí en esta celda verde. Aquí voy a escribir la fórmula buscar B. Y ahora sí vamos a empezar a escribir la fórmula. Igual, mire que cuando yo escribo bus, él ya me muestra todo lo que empieza por bus. ¿Sí? Yo voy a seleccionar buscar B con doble clic. Bueno, con uno, pues me dice qué es lo que hace. ¿Sí? Un solo clic izquierdo me dice qué es lo que hace. Y si yo lo presiono dos veces, ya él coloca la fórmula automáticamente. Y de una vez abre el paréntesis. Recuerden que los argumentos van dentro del paréntesis. Y me dice qué es lo primero que tengo que hacer. Miren que aquí abajito me dice valor buscado. ¿Sí? Entonces, ¿dónde está lo que usted está buscando? Entonces voy a decirle, lo que yo estoy buscando está en la celda azul. ¿Sí? En J14. Ahí está lo que yo estoy buscando. ¿Listo? Todavía no lo he escrito, pero ahí va a estar. Bien. Punto y coma. Matriz o tabla. Entonces vamos a utilizar, por ejemplo, el rango. ¿Listo?
para que vean que sí funciona. E12, dos puntos, G21. ¿Listo? Ese es el rango. Miren que ahí quedó seleccionado de una vez la tabla como con un bordecito rojo. Esa es la matriz que estoy buscando. O la tabla. Matriz o tabla es lo mismo. En este caso. Punto y coma. El siguiente que me dice o lo siguiente que me pide es un indicador de columnas. Entonces yo encontré la primera columna que es la izquierda, o voy a buscar en la primera columna que es la izquierda. Si voy hacia la derecha, nombres sería la segunda columna. ¿Listo? Entonces yo tengo que escribir ese número de la columna que yo necesito. La izquierda, la de cédulas, es la primera y la de nombres es la segunda. ¿Listo? Entonces voy a escribir 2. Esa es la columna que yo necesito que me traiga. Yo necesito que me traiga el nombre de la cédula que estoy buscando. Punto y coma. Y me aparecen dos opciones. La que dice verdadero, ¿sí? Esa que dice verdadero es como si me buscara algo aproximado a lo que yo busco. ¿Sí? Pero para ser más exactos, entonces vamos a utilizar la palabra falso para encontrar una coincidencia exacta. ¿Listo? Coincidencia exacta. Yo voy a aprovechar y la voy a seleccionar. ¿Bien? Y cierro paréntesis para finalizar con la fórmula. Entonces miren lo que aparece ahí. Voy a rayar un momentico acá. Marcar aquí mis anotaciones. Utilizar un azul. Bueno, entonces, igual. Al principio miren el igual. Buscar B, que es la palabra que yo utilizo, la función. Recuerden que esto es una función. Una función. Lo que yo busco, lo voy a escribir aquí. Ahí voy a escribir el número de cédula que yo busco. ¿En dónde lo busco? ¿Sí? ¿Cuál es el rango de búsqueda? Pues la tabla, miren. Aquí habíamos colocado los datos de la tabla. ¿Cuál tabla? Esta tabla que está aquí. Toda esta tabla que está aquí. ¿Listos? Eso es donde yo busco. Esa es la tabla. O la matriz, si la quieren llamar así. Cuando yo la encuentre y cuando yo encuentre la cédula, ¿qué voy a traer? Voy a traer la columna. ¿Sí? El número de columna, entonces. Columna de cédulas es 1, la de nombres es 2 y la de apellidos es 3. ¿Listo? Entonces en este caso voy a traer los nombres. Y para que sea una coincidencia exacta, coloco la palabra falso. ¿Listo? Falso significa que tiene que ser una coincidencia exacta. Entonces la cédula que yo busco pues tiene que ser exactamente lo que le encuentro. No una variación, no algo parecido. ¿Listo? Entonces para eso se utiliza la palabra falso, para que haga la búsqueda exactamente. Bien, preguntas hasta ahí, dudas, no hay problema. Hasta ahí van entendido. Bueno, esperemos que sí. Gracias, Lady, muy amable, Pilar. Ahí va Pilar entendiendo, pero ya vamos a hacer la fórmula y volvemos a hacer la repetición del ejercicio. Bien, en este caso entonces voy a presionar Enter para que vean cómo funciona. ¿Sí? En este caso me saca un error y si ustedes se dan cuenta aquí en la celda azul, pues no hay nada escrito. Y como no tengo nada escrito, pues la fórmula no encontró nada y me sacó un error. ¿Listo? Entonces no se van a asustar por ese error. De pronto es que falta algo y pues toca pensar es qué falta. En este caso falta escribir qué es lo que estoy buscando en el cuadrito azul. Y ahora sí voy a empezar a buscar. Por ejemplo, voy a buscar el 95. ¿Sí? Aunque ahí dice cédula, pues yo solo lo corté a dos numeritos. ¿Listo? En este caso 95. Y mire que ahí me trajo a Yadira. ¿Sí? Entonces voy a buscar en la tabla cédula 95. Mira, aquí está el 95 y aquí me trae a Yadira. Entonces, efectivamente, sí me trajo el nombre que yo necesitaba. ¿Listos? Esa es la fórmula de buscar B. Bien, repitámosla. Pero ahora vamos a hacer el cambio para apellidos. ¿Listo? Vamos a buscar ahora apellidos. Voy a pasar aquí a esta celda abajito de Yadira y voy a colocar el apellido ahí. Igual, buscar B, acuérdense que estamos utilizando buscar B. Valor buscado, el mismo, la cédula que busco arriba. Punto y coma. La matriz puede ser otra vez el dato que le había dado.
pero ahora vamos a probar con el nombre que le pusimos. ¿Se acuerda que les pusimos empleados a esa tabla o a esa matriz? Entonces vamos a utilizar empleados. Voy a empezar a escribir. Empleados. Miren que ahí abajito ya aparece empleados. Y bueno, una palabra que dice reemplazar, pero reemplazar es una función. Entonces, aquí voy a seleccionar con doble clic empleados. Y miren que ya él la coloreó de color rojo y me puso un borde rojo alrededor de la tabla. Entonces ahí ya sé que estoy seleccionando la tabla adecuadamente. Punto y coma. El indicador de columnas. ¿Cuál columna quiero traer? Si quiero traer los apellidos. Entonces, ¿cuál columna sería? ¿Quién me dice? O me escribe en el chat. ¿Cuál columna? La 3, muy bien. Por allá me dijo alguien la 3. Muy bien. La 3 es los apellidos. ¿Listo? Bueno, no alcancé a ver quién fue, pero bueno, gracias. Punto y coma. Y ahora la búsqueda con falso. ¿Listo? Yo les había dicho, Pilar, creo que fue. Ah, bueno, gracias. Que falso y verdadero también funcionaban como si fuera unos y ceros. Entonces, cuando uno utiliza el 1 es verdadero y cuando utiliza el 0 es falso. Entonces, yo puedo utilizar la palabra falso, ¿sí? Puedo utilizar la palabra falso y la escribo, no hay problema. O puedo escribir el 0, ¿listo? También funciona de esa forma. Falso o 0. No se van a asustar si ustedes ven las cosas, la fórmula que finaliza en 0. Realmente eso significa falso, ¿sí? Entonces ahí también funciona por ese lado. Voy a cerrar paréntesis y ahí está la fórmula. ¿Listos? Bueno, voy a rayar un momentico. Voy a decir, mire, buscar B con el igual, lo que yo busco, J14, la tabla que se llama empleados, esta tabla, ¿sí? Se llama empleados, le pusimos el nombre de empleados. La columna es la de apellidos, ¿sí? Está la columna número 3 y 0 es la coincidencia exacta, ¿listo? O falso, eso es lo mismo que falso. Bien, esta es la formulita, bastante sencilla. Tengo que acordarse de esos elementos, sin embargo, pues siempre hay una ayuda cuando uno va escribiendo la fórmula. ¿Listo? Voy a presionar Enter y miren que ahí me aparece Molina. Entonces, Yadira es el nombre, Molina es el apellido. Vamos a mirar el 95, miren que ahí aparece Yadira Molina como dato. ¿Listo? Bien, ahí ya funcionó pues los dos. Voy a colocar aquí en cédula, probémoslo con otro, ¿no? 96. Y me aparece Pedro Amador. Mire, aquí aparece el 96, Pedro Amador. Entonces, efectivamente, pues la fórmula está funcionando. ¿Listo? Probémosla con otra si quieren, con 12. Ahí con 12 me aparece Sandra Díaz. ¿Listo? Entra aquí, Sandra Díaz. ¿Listos? Entonces, ahí ya aparece Sandra Díaz. Entonces, ahí ya tenemos una búsqueda funcionando. Los dos buscar B, uno que busca los nombres, el otro que busca los apellidos, pues todos están funcionando correctamente. ¿Listos? Bueno, ahora voy a inducir un error. ¿Listo? ¿Se acuerdan que 95 es Yadira Molina? Le voy a colocar a la segunda, a Ángela, le voy a colocar 95. ¿Listo? En este caso los dos quedarían repetidos. ¿Sí? Y ahora voy a ir a buscar 95. ¿A quién encontró? A Ángela Garzón. ¿Por qué? Porque es la primera que tiene el 95. Y la segunda, que era Yadira Molina, pues grave no la encontró porque tiene el mismo numerito y pues solo hacemos la primera búsqueda y ya. La primera que encontramos de arriba hacia abajo. Y la segunda, grave, no la podemos ver. ¿Listos? Ese es el problemita de colocar datos repetidos. Por eso estos datos tienen que ser diferentes. Tienen que ser únicos. Si no son únicos, entonces tenemos problemas en las búsquedas. ¿Listo? Bueno, voy a cambiar aquí el dato. Pongámosle, no sé, un 50. Listo. Entonces miren que otra vez el 95, ahí sí me volvió a Yadira Molina. Bien. Entonces, en este caso, tenga mucho cuidado porque esta columna izquierda debe contener datos únicos. ¿Listo? Si yo hubiera cogido a nombres como columna izquierda, pues imagínense cuántas personas se llaman Sandra, ¿sí? Cuántas personas se llaman Ángel,
¿Cuántas personas se llaman Yadira? Entonces ahí es donde empezamos a tener problemas con esos datos. Entonces hay cositas que no se pueden utilizar. Bien. Entonces las cosas únicas, sí, perfecto. Utilícelas todo lo que quieran porque eso sí funciona. ¿Listos? Bueno, bien. Y ahora, pues a mí no me gusta aquí que quede separado esto porque mire, Yadira quedó aparte, los apellidos aparte. Y entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a unirlos. Y unirlos. Ah, yo borré los datos que estaban aquí. Yo borré los datos. Bueno, unirlos. Voy a aprovechar aquí y marcar un momentico. Mm, ¿Ya están todos? ¿O me falta? Pilar ya está. Lady, creo que falta Lady. Listo. Bien, ahora sí. Había borrado aquí los datos, pero bueno, ayer hicimos una palabra que utilizamos una función que se llama concatenar. Y esa me permite unir cosas. ¿Listo? Entonces aquí la vamos a utilizar otra vez. Voy a desplazar un poquito hacia acá. Ahí. ¿Listo? Y voy a escribir aquí igual, concatenar. ¿Listo? Y ahora, ¿qué voy a unir? ¿Qué voy a concatenar? Voy a unir los nombres, ¿sí? Punto y coma, abro comillas, un espacio, cierro comillas. Recuerden que esas comillas, espacio, comillas, es para meter un espacio entre lo que voy a unir. Y lo otro que voy a unir son los apellidos. ¿Qué pasó? No le puse punto y coma. Punto y coma y los apellidos. Me faltaba el punto y coma y los apellidos. Y enter. ¿Listo? Miren que ahí ya con concatenar unimos a Yadira Molina, ¿sí? Y ya aparece el nombre. Bueno, Yadira espacio también lo unimos y el apellido Molina. Y ahí ya tenemos los nombres juntos. Entonces ahí ya es más fácil tener los nombres y apellidos de una persona pues junta. ¿Listo? Así como lo hicimos con el listado ayer, pues aquí lo estamos haciendo a partir de las búsquedas que estamos haciendo. Si yo busco otro nombre, por ejemplo el 12, ¿sí? Todo cambia. Mire, Sandra, Díaz y los nombres y apellidos unidos. ¿Listo? Entonces, eso se actualiza automáticamente. Esa es la ventaja. 50, Ángela Garzón. Mire, aquí aparece Ángela Garzón. ¿Listos? Preguntas hasta ahí, dudas, aclaraciones sobre buscar B. Mire que usamos buscar B y ahora utilizamos la palabra concatenar para unir, que esa fue la que vimos ayer. ¿Listos? Bueno, gracias Pilar, Have Lady, bueno. Listo. Pero hay otra forma, un poquito más compleja. Gracias, Bellabel, muy amable. Hay otra forma un poquito más compleja, ¿sí? Lo que pasa es que es más larga, pero tiene los mismos principios. Bien, lo vamos a hacer aquí, donde está Ángela Garzón. Ah, bueno, mire, ahí está escrita bastante larga, es bastante larguita la fórmula. En la parte superior, ahí está la fórmula. ¿Sí? No se preocupen que la vamos a hacer, voy a borrar. Listo. Ahora sí, yo ya sé una de las cosas, que es que la búsqueda de Ángela me sirve, ¿sí? O funciona. Entonces acuérdense de probar una búsqueda muy sencilla. Busquen la que traiga, por ejemplo, el nombre, ¿sí? O un solo dato. Esa pruébenla, asegúrense que funcione y después reutilícenla. Entonces la voy a reutilizar. Esta, ya sabemos que funciona, entonces la voy a reutilizar. Bueno, entonces, aquí estoy en Ángela, voy a ir a la fórmula en la parte superior, la voy a copiar sin el igual, ¿sí? La voy a copiar, control C, listo, y presiono enter. Ya está copiada. Voy a ir aquí a la celda donde dice combinado, voy a escribir igual y primero voy a escribir la palabra que me une las cosas. Entonces, la función que me une las cosas se llama concatenar. ¿Listo? Concatenar. ¿Qué voy a concatenar? Voy a concatenar la búsqueda del nombre. ¿Sí? Entonces voy a ir a por aquí arriba a la barra de fórmulas y voy a pegar. Recuerden que esa es la búsqueda del nombre. La búsqueda del nombre ya la habíamos probado. ¿Listos? Entonces la pegué.
Ahí ya sabemos que funciona, entonces la pegué. Punto y coma. Para separar los nombres de los apellidos, recuerden que colocamos comillas, espacio y comillas. Ese le agrega un espacio entre nombres y apellidos. Y ahora necesito los apellidos. Entonces voy a volver a pegar, ¿sí? Pero tengo que cambiar la columna 2 o el número 2. Porque acuérdense que el número 2 lo que trae son los nombres. Entonces yo necesito es el 3. Entonces voy a cambiarlo por el 3. ¿Listo? Me voy al final y aunque ahí parece que los paréntesis ya están cerrados, falta cerrar el de concatenar. Entonces voy a cerrar el de concatenar. Cuando uno cierra el último paréntesis, aparece de color negro. ¿Listo? Entonces ahí ya uno sabe que cerró el último paréntesis con el color negro. Sin embargo, cuando uno se equivoca, pues Excel a veces también le dice, oiga, se equivocó, quiere que le ayude, entonces le voy a colocar el otro paréntesis que hace falta. Y ya. Listo. Pero solo es por sintaxis, ¿no? Solo es por cerrar el paréntesis. Si la fórmula está mal, el Excel no le ayuda a solucionar todos los problemas. Bien, entonces ahora voy a presionar Enter. Y miren que aquí ya me unió Ángela Garzón, ¿sí? Con el espacio. ¿Listos? Bueno. Voy a rayar un momentico. Entonces, función concatenar. Función concatenar, recuerden que esto es una función. Función buscar. Lo que yo busco, J14. La matriz de búsqueda. ¿Listo? La columna, recuerden que esta es la columna que voy a traer y esta es la coincidencia. Un espacio, la siguiente función y lo único que cambia aquí es la columna que voy a traer, que la columna es la 3. ¿Listo? De resto toda la fórmula es similar a la anterior. Bien, ¿qué pasa aquí? Si ustedes se dan cuenta, la primera función que utilizamos es concatenar. ¿Listo? Concatenar. Y la siguiente función es buscar B, una dentro de la otra. A esta forma de utilizar las cosas, ¿sí? Una función distinta a la otra, pero las dos pues trabajando en conjunto, se llama una función combinada. ¿Listo? Combinada de concatenar y combinada con buscar B. Por eso se llama combinada, porque tiene dos funciones distintas trabajando para un mismo resultado. Bien, preguntas hasta ahí, dudas. Recomendación, primero pruébenlas por separado, prueben el buscar B que funcione. ¿Listo? Pilar entonces primero tiene que probar el buscar B que funcione con el nombre. Y si quiere aparte, prueba el buscar B con el apellido. Y después los une con concatenar. ¿Listos? Esa es una forma de trabajar con fórmulas combinadas, para que lo tengan presente. De pronto no lo van a ver de esta forma, pero les estoy mostrando cómo se utilizan dos fórmulas en combinación, ¿sí? Y por eso las llamamos combinadas, para que lo tengan presente. Combinadas son cuando yo utilizo dos fórmulas distintas y las dos pues funcionan juntas a la hora de escribirlas. Y la búsqueda por eso pues es tan importante, porque puede hacer unas búsquedas un poquito más complejas, ¿no? Empezar a traer muchos más datos con otros, agregándole más buscar, más buscar, más buscar, ¿sí? Y así pues podemos buscar muchas cosas. Bien, entonces esa es una forma bastante interesante de buscar. Aquí no hay datos. Eliminar, voy a eliminar esta hojita que no hay datos y aquí en esta sí. Bien, rápidamente esta tablita. ¿Listo? Si ustedes se acuerdan, cuando uno tiene esta tablita que parece como de colorcitos intercalados, se llama una tabla estructurada. Si no lo hemos visto, pues esto se llama una tabla estructurada. A veces me confundo con los cursos. Bueno, pero, ¿qué fue originalmente esto? Pues una serie de datos, ¿sí? Y los datos, pues la idea es que en algún momento yo presiono una tecla que se llama control y una tecla que se llama T, ¿sí? Aquí no funciona porque no tengo
eh, no tengo, ya la tengo creada. Voy a unir esta. Ah, no, yo puedo hacer esto. Voy a seleccionarla. Más fácil que la tengo ahí. Voy a seleccionar, copiar y le voy a decir pegado especial y que solo me pegue valores. Listo. Ahora sí, más fácil. Bien, entonces mire, aquí yo tengo la misma información que está al lado de la tabla. ¿Listo? Al lado izquierdo. Como a mí me muestran la información casi siempre cuando la digitan de esta forma, entonces yo la quiero volver una tabla estructurada, que es como la parte de derecha. ¿Sí? Me ubico en una posición de la tabla, cualquiera, no importa, ¿sí? Y presiono control y la letra T. ¿Listo? Eso hace que me aparezca ese menú que se llama crear tabla. ¿Sí? Y la tabla pues dice cuál es el rango de la tabla. Él afortunadamente me lo señala por mí, yo no tengo que hacer nada. Él detecta cuál es el rango de la tabla. ¿Sí? Y lo que hace es preguntarme si ese es el rango. Yo le digo sí, ese es el rango, no hay problema. Y que la tabla tiene encabezados. Y le doy a aceptar. Entonces mire el que la convirtió en una tabla. ¿Listo? La convirtió en una tabla. Miren que ahí cubre todos los datos. ¿Bien? Como yo tengo una tabla, ¿sí? En este caso, ¿sí? Se me habilita una opción que dice diseño de tabla. En la parte superior, diseño de tabla. Y le puedo poner un nombre del lado izquierdo, ¿sí? Donde dice nombre de tabla, en la cinta de opciones del lado izquierdo. Y ahí le puedo poner también un nombre. ¿Para qué utilizamos los nombres? Para utilizarlos en fórmulas posteriormente. ¿Listo? Entonces no se le vaya a olvidar. Pongámosle un nombre, eh, pongámosle productos 11, que no sé si existe productos solito, entonces le voy a poner el 11 como para diferenciar. No podemos utilizar nombres similares o que ya hayamos utilizado, ¿listo? Por eso toca diferenciar esos nombres. Y voy a presionar Enter. Entonces, esta tabla, cuando yo la utilice, se va a llamar productos 11. ¿Listo? Bueno, entonces voy a hacer un igual, buscar B. ¿Qué es lo que busco? Voy a buscar, por ejemplo, busquemos, por ejemplo, un producto. ¿Listo? Un producto que se llama, eh, perdón, un año que se llama, porque bueno, sé que es de la columna izquierda. Voy a buscar un año que se llama 2017. ¿Listo? 2017. Lo voy a poner entre comillas por si las moscas, porque no me acuerdo si vamos a tener ese problema. Listo. En la matriz, ¿cómo se llama la matriz? Se llama productos 11. ¿Listo? Punto y coma. Indicador de columnas. Voy a traer la columna número 3. Punto y coma 0, cierro comillas. Listo, ese es un buscar B. ¿Qué es lo que va a buscar? 2017. ¿Listo? Y voy a presionar Enter. Entonces, ahí ya tuvimos el primer problema. ¿Cuál es el primer problema? Pues de pronto en la escritura de 2017 le voy a quitar los paréntesis a ver si funciona y Enter. Listo, sí funcionó. Entonces, mire, buscamos 2017. Él empezó de la parte superior, empezó aquí en año, pasó a la siguiente, encontró 2017, se fue para la tercera columna y dice cadenas y me trajo cadenas. ¿Listo? Entonces también yo podría hacer una búsqueda de esa forma. ¿Cuál es el pequeño problema de esa búsqueda? ¿Quién me dice cuál es el problema de esa búsqueda? ¿Cuál es la falla de esa búsqueda? ¿Cuál sería la falla en lo que estoy buscando? ¿Que no está la categoría? ¿Que la categoría qué? ¿Perdón? ¿No está la categoría o no tiene nada que ver? Digamos que la categoría es la segunda columna. Entonces, la segunda columna no la estoy buscando lo que está en la tercera columna. Entonces, cadena sí. Pero en la búsqueda, ¿qué me aparece en la búsqueda? Miren que aquí yo busqué, miren aquí el buscar, ¿sí? ¿Qué estoy buscando ahí?
¿Qué busco? ¿Qué es lo que yo estoy buscando? Productos. Estoy buscando en la tabla productos, pero ¿qué estoy buscando dentro de la tabla productos? ¿Qué estoy buscando dentro de la tabla productos? ¿Quién me dice? Miren la función. ¿Qué dice la función? ¿Qué es lo que estaré buscando? El producto número 11. No. Llamamos producto 11 a la tabla. Digamos que todo el conjunto de datos se llama producto 11. ¿Listo? Ese fue un nombre que le pusimos. Ese color azulito es el nombre que le pusimos a toda la tabla, toda completa. Pero ¿qué estamos buscando dentro de esa tabla? ¿Qué estamos buscando dentro de esa tabla? Ahí mismo dice en la fórmula. ¿Qué estamos buscando en esa tabla? ¿Quién da más? ¿Ventas? Dime. ¿Ventas? No. Estamos buscando qué cosa. Es un datico que estamos buscando dentro de la tabla. Ahí dice en la fórmula cuál es el dato que estamos buscando. El dato es, no es el 3, no es el 0, tampoco es productos 11. Estamos buscando 2017, muy bien. Estamos buscando 2017. Lo primero que está en la fórmula, cuando uno abre el paréntesis, es lo que uno busca, ¿sí? No importa cómo yo lo escriba, es lo que uno busca. O dónde lo escriba, es lo que uno busca. Pero ahora, mirando lo que yo busco, ¿cuál sería el problema dentro de la tabla, dentro de la información? ¿Qué problema tendría esa búsqueda? Con ese numerito en especial. ¿Qué le pasa a ese numerito en la primera columna? Si quieren, miren la primera columna, la de año, que se repite. Entonces, efectivamente, mire que el tercer dato, por ejemplo, dice 2017, el producto son mallas de ciclismo, pero entonces ahí no nos los está mostrando, solo nos mostró cadenas, que es el primero. ¿Por qué? Porque efectivamente los datos se repiten. ¿Listo? Entonces, ojo con eso porque ahí hay un problema de la primera columna y pues mire que esa columna no se podría utilizar para lo que estamos tratando de buscar. ¿Listo? Ese año se va a repetir muchas veces y ahí es donde está la falla. La fórmula funciona, el problema aquí ya es de los datos. ¿Listo? Bueno, entonces, ojo con eso porque la fórmula funcionó perfectamente a las mil maravillas, pero los datos son los que se repiten y ahí pues no me funcionaría. Lo primero que encontró fue lo de arriba, cadenas, pero lo segundo ya no lo mostró. Por ejemplo, mallas de ciclismo o mallas, que aparece también con año 2017. ¿Listos? Entonces, ojo con eso, que eso es uno de los fallas que tiene uno la fórmula buscar B funciona, pero la falla fue de la búsqueda que hicimos. No la debimos haber hecho en esta columna. ¿Listo? O esta columna izquierda, pues no debió ser de años. Debió ser algo único. Por ejemplo, códigos de producto. ¿Listos? Bueno, bien. Voy a pasar a una función distinta a buscar B. Y esa función se llama función sí. ¿Listo? Esta hojita me quedó como en otro lado. Listo. La función sí se llama un condicional. ¿Por qué se llama un condicional? Porque resulta que tiene que haber una condición para que él muestre algo. ¿Listo? Entonces, tiene que haber una condición. ¿Sí? Eso es lo primero que toca tener en cuenta. Hay una condición. Entonces, a esa condición, ¿sí?, la vamos a llamar una prueba lógica. ¿Cómo hacemos pruebas lógicas? Sencillo, con los símbolos que ya conocemos. Con el igual, con el mayor que, con el menor que, con el diferente, con el mayor o igual o con el menor o igual. Con eso podemos hacer pruebas lógicas. ¿Listo? ¿Qué puedo probar? Por ejemplo, voy a mostrar aquí en la parte superior. ¿Sí? Les voy a hacer un ejemplo.
Voy a aumentar un poquito la de arriba. ¿Listo? Y voy a probar, ¿sí?, entre esta celda azul, ¿sí?, y esta celda, perdón, la celda amarilla y la celda azul. Voy a probar si lo que esté contenido en esas celdas es igual. ¿Listo? Entonces voy a probar si es igual. ¿Listo? Si es igual. Por ejemplo, escribamos un número. Escribamos 2 y escribamos 3. Entonces, ¿qué prueba voy a hacer? Voy a preguntar si la celda amarilla es igual a la celda azul. Eso es lo que voy a preguntar en la prueba. ¿Listo? Bueno, ¿qué me puede aparecer? Supongamos que me va a aparecer algo. ¿Qué me puede aparecer? Que 2 sea igual al siguiente número. ¿Listo? Eso podría ser una posibilidad. Y la otra es que no sean iguales. Entonces, puede pasar que sean iguales, puede pasar que sean diferentes. En este caso, vamos a hablar del resultado de la fórmula. Igual. Entonces vamos a escribir la fórmula. Igual, sí. ¿Listo? Igual sí. Eso se llama un condicional y se llama sí. Entonces voy a seleccionar sí. ¿Sí? Voy a hacer la prueba. ¿Listo? Aquí viene la prueba. Igual, perdón, G3 igual a H3. ¿Sí? Esa es la prueba. Lo que está en G3 es igual a lo que está en H3. Punto y coma. ¿Qué pasaría en caso de que la prueba fuera correcta? Correcta sería en que los dos fueran iguales. Entonces, ¿qué pasaría? Yo le puedo decir, escriba algo. ¿Sí? Le voy a colocar comillas y voy a escribirle hola. ¿Sí? Bueno, no le voy a escribir hola, le voy a escribir son iguales. Iguales. Y cierro comillas. ¿Listo? Eso sería en caso de que la prueba sea verdadera. La prueba verdadera sería que los dos efectivamente fueran iguales. ¿Bien? Punto y coma. Ahora, ¿qué voy a decirle? Voy a decirle, ¿qué pasaría en caso, o qué necesito que escriba en caso de que sean diferentes? O que la prueba falle. ¿Sí? La prueba puede fallar. Los dos G3 y H3 pueden ser diferentes. Entonces la prueba ahí es una falla. ¿Listo? ¿Qué pasa cuando, cuando hay falla? Entonces le voy a decir, son diferentes. ¿Listo? Y cierro paréntesis. Entonces, si los dos son iguales, me va a aparecer el texto, son iguales. Si los dos no son iguales, pues entonces me va a aparecer el texto, son diferentes. ¿Listo? Eso es lo que tiene la fórmula en este caso. Voy a rayar un momento. ¿Sí? Función sí. Prueba lógica. ¿Listo? Prueba lógica. Comparo G3 con H3. ¿Sí? En caso de que la prueba sea verdadera, voy a escribir son iguales. ¿Sí? Y en caso de que la prueba sea falsa, voy a escribir son diferentes. ¿Listo? Entonces, tengan en cuenta esas dos opciones. Una opción, la primera siempre es la que es verdadera y la segunda siempre es la que es falsa. Entonces voy a borrar un momentico, voy a presionar Enter y miren lo que me aparece aquí. Son diferentes. Voy a colocar aquí en vez del 3, voy a colocar un 2. Y miren que aquí aparece son iguales. ¿Sí? Entonces, ¿qué me hace el condicional? Me hace una prueba entre estas dos celdas, ¿sí?, la que yo le diga. En este caso utilizamos una que es igual. ¿Sí? Pregunto si las dos celdas son iguales. ¿Sí? Y en caso de que la prueba sea verdadera, me escribe son iguales. En caso de que los números sean diferentes, pues entonces aquí me dice son diferentes. ¿Sí? En caso de que la prueba falle. Cuando falla, ¿la prueba qué es? Pues que los dos números no son iguales. ¿Bien? O palabras. Miren que aquí también puedo escribir palabras. Voy a escribir texto y voy a escribir por aquí al lado texto. ¿Sí? Miren, con palabras también funciona. Texto, texto y son iguales. Ahora texto y título, pues ni texto ni título son iguales y aquí me apareció, son diferentes.
¿Listos? Bueno, esa es una función sí bastante interesante que se utiliza pues para hacer pruebitas y para obtener unos resultados bastante específicos. Por ejemplo, yo puedo escribir aquí texto, título, sería una prueba que no funciona, ¿sí? Y en vez de decirle son diferentes, voy a quitar este pedacito y le puedo decir escríbame 0, un 0, ¿sí? Y miren que si son diferentes, él escribe 0. Si son iguales, escribe lo que le habíamos dicho, son iguales. O también puedo quitarle ese son iguales y le puedo escribir, por ejemplo, no sé, un número, 200. ¿Qué pasa si la prueba es verdadera? Escribe 200. ¿Qué pasa si la prueba es falsa? Escribe 0. ¿Listo? Miren, aquí aparece 200, porque los dos son iguales. Y si escribo diferente, título, pues me escribe 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo le voy a decir? Que escriba las cosas en caso de que sea verdadero o en caso de que sea falso. Ahí sí controlamos qué es lo que nos está escribiendo. ¿Listo? Puede ser texto, puede ser números. En este caso, mire que estamos utilizando números. Y la fórmula es bastante sencillita. ¿Sí? Si sigue la prueba, 200 es en caso de verdadero y 0 es en caso de falso. Entonces, no se les olvide que ese es el resultado que yo quiero. El primero es el que en caso de que la prueba sea verdadera y en caso de que sea falsa, pues es el 0. ¿Listos? Eso es un sí bastante sencillo que se puede utilizar. Bien. Preguntas, dudas, aclaraciones. Preguntas con la fórmula. No hay problema. Bien. Esto se llama un sí sencillo. ¿Listo? Sí sencillo porque pues solo hay un sí. Bien. Bueno. Combinado pues hace otras cosas, ¿no? Combinado es con otra fórmula diferente. Cuando yo hablo de la palabra anidado, anidado es porque tenemos las dos funciones son igualitas, ¿sí? Son dos sí. Y ya les voy a mostrar cómo funciona el otro sí en un momentico. ¿Listo? Bueno, vamos a pensar en estos dos números que están aquí en el 23. ¿Qué puede pasar? Por ejemplo, o qué les podemos preguntar en la fórmula. Preguntar si el verde es mayor que el azul. Por ejemplo, puedo preguntar que si es mayor. ¿Listo? Esa es una prueba lógica que puedo hacer con el símbolo mayor que. Lo otro puedo preguntar si los dos son iguales. Entonces, otra prueba con el símbolo igual. Y puedo preguntar, por ejemplo, si la celda verde es menor a la celda azul. Entonces, puedo preguntar tres cosas diferentes. ¿Listo? En esta solo podíamos obtener dos respuestas. Aquí necesitamos tres. ¿Listo? Esta es una variación y aquí necesitamos tres. Ya no necesitamos dos. No nos puede decir que solo es mayor o menor, ¿sí? O que es igual o diferente. Nos tiene que decir tres cosas distintas. Nos tiene que decir mayor, igual, menor. ¿Listo? Bueno, y vamos a hacer la fórmula. Entonces, igual sí. ¿Listo? Igual sí. La celda verde, ¿sí? Es igual, no, mayor. Empecemos con mayor, que es la que aparece arriba. ¿Listo? Hagamos esa primera prueba primero. G7 es mayor que H7 o que la celda solita. ¿Listo? Esta es la primera prueba. ¿Qué pasaría en caso de que sea mayor? Entonces voy a escribir es mayor. ¿Listo? Punto y coma. Aquí es donde viene la variación. Entonces voy a agregar otro sí. Otro sí. Sí. ¿Listo? Sí. Y abro paréntesis. Prueba lógica. Voy a hacer la segunda prueba. Voy a preguntar si la celda verde es igual a lo que está en la celda azul. ¿Listo? Esa es mi segunda prueba. Primero pregunté si era mayor que y ahora estoy preguntando si es igual. ¿Listo? Punto y coma. ¿Qué pasaría en caso de que sí sean iguales? Entonces voy a escribir. Son iguales. ¿Listo? Entre comillas. Punto y coma. Y ya lo que queda es la última respuesta, o sea, son menores.
Si no son mayores, si no es mayor, si no es igual, pues solo queda es menor. Entonces voy a escribir, comillas, es menor. ¿Listo? Esa es la última opción que nos queda, ya no nos quedan más opciones. Necesitamos tres respuestas, ahí está, mire. Una respuesta es mayor, la otra son iguales y la otra es menor. Y utilizamos dos sí. ¿Bien? Voy a sacar aquí mi lapicito de anotar. Mire, aquí está la primera función sí, la primera. Y aquí está la segunda función sí. ¿Listo? La prueba lógica. Prueba lógica. En caso de que sea verdadero y supongamos que está en la parte falsa. Bien. Entonces, verdadero o falso. Ahora con la segunda. Prueba lógica. En caso de que sea verdadero y en caso de que sea falso. Entonces, ¿dónde coloco el segundo sí? En la parte falsa del primero. ¿Listo? Ahí es la clave. Yo no lo puedo colocar en otro lado. Ese sí tiene que ir ahí. No puede ir en la parte verdadera. Tiene que ir en la parte falsa para que funcione. ¿Listo? Acuérdense, siempre en la parte falsa es donde yo coloco el sí, el sí adicional. Digámoslo así. ¿Listo? Porque pueden haber más. Bien, entonces voy a presionar Enter. Y miren que aquí me está diciendo son iguales. Voy a cambiar. Voy a poner aquí 22. Me dice que 23 es mayor que 22. Ahí me dice que es mayor. Y voy a colocar 40. Mire que me dice que 23 es menor que 40. ¿Sí? Entonces ya cumplimos con las tres opciones. ¿Cómo se hizo? Con dos sí. Cuando yo tengo dos sí, ¿sí? Cuando yo tengo dos sí dentro de la fórmula, eso se llama sí anidado. ¿Listo? Se llama anidado. Bien, para que lo tengan presente. Anidado es cuando yo pongo dos sí, uno dentro del otro. Cuando hay uno solito, se llama un sí sencillo. ¿Listo? Y cuando yo tengo un sí más otra función dentro, ¿sí? Podemos utilizar otra función dentro, eso se llama combinado. ¿Listo? Mañana hacemos un combinado de primeras y ya pues iniciamos con el tema de la siguiente. ¿Listo? O si tienen preguntas, pues me cuentan el día de mañana. ¿Bien? ¿Listos? Que ya se nos acabó el tiempo. Entonces, voy a tener aquí la grabación.